Con gran alegría llegamos a este espacio para reflexionar y para también dar a conocer algunos aspectos que me han llamado la atención de esta carta apostólica escrita por su santidad San Juan Pablo II al concluir el gran jubileo del año 2000. Estamos hablando más o menos hace 22 años. Y esta carta apostólica lleva por título Nuevo Milenio en Unte. Comencemos pues este momento de reflexión y de acercarnos a los pensamientos del Papa San Juan Pablo II. Para comenzar, se tiene que decir que estamos viviendo un tiempo de gracia, desde ya que el jubileo se nos presentó como un tiempo de gracia, en donde nacen y deben nacer fervientes propósitos y líneas concretas que nos centren desde ya en el camino, como vamos a dar los pasos en una iglesia de comunión. Es necesario pensar desde ya en el futuro que nos espera, en el futuro que vemos con esperanza. En el primer capítulo de este encuentro, el Papa decidió llamarlo pues sencillamente el encuentro con Cristo. Y en este encuentro con Cristo aparecen 6 aspectos rápidamente que he querido marcar y en los cuales veo cosas muy importantes. El primero es Cristo. Cristo como fundamento y centro de la historia, el cual es el sentido y la meta. El Papa nos dice que Dios en su infinita misericordia, bondad y amor ha decidido enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que ingresara dentro de la historia de la humanidad y le diera plenitud, el sentido y la meta. Pues más adelante el Papa nos va a hablar de cuál es la meta a la que estamos llamados como bautizados. Testigos, porque de cierta manera desde ya deslumbramos la vida de testigos que han dado todo lo que tienen por Cristo y que nos invitan a anhelar esto y a caminar por la santidad. Es necesario recordar la huella que han dejado nuestros hermanos los santos. En un tercer momento nos presenta a los jóvenes, alegres, reflexivos, deseosos de oración, de sentido y de amistad sincera. Todas estas características las resalta el Santo Padre para ver que en ellos se puede ver esa capacidad de acoger a Cristo. En un cuarto momento tenemos los peregrinos. Peregrinos desde diferentes puntos, peregrinos que se unen y que están llamados a buscar soluciones que ayuden a mitigar el desequilibrio que se tiene dentro del mundo. Un cristiano le debe cuestionar todas las situaciones que viven los demás hermanos. En un quinto momento se tiene la unidad. El camino ecuménico, nos dice el Santo Padre, es laborioso, puede ser largo, pero en él también se descubre la presencia de la Santísima Trinidad, quien obra, pues Cristo quiere que su iglesia permanezca y sea unida. En un sexto momento, el Santo Padre coloca un nuevo horizonte, remar mar adentro. Es necesario, en este sentido de esperanza de ver el futuro, tener iniciativas concretas y a la vez dinámicas que ayuden a una mejor participación de cada uno de los hijos amados del Padre. En este segundo capítulo, el Papa nos presenta un rostro para contemplar. Estamos deseosos por ver al Señor. Queremos ver a Jesús. Y es necesario que no solamente hablemos de Cristo, sino que en cierto modo lo hagamos ver, es decir, con el testimonio. Pero para ello hay que tener en cuenta algunos factores que se van a ver dentro de este encuentro y reflexión acerca de esta carta apostólica. La contemplación del rostro de Cristo se centra en las Escrituras. Para contemplar y para acercarnos a Cristo debemos abrir la palabra de Dios. Debemos reflexionar sobre ella, leerla. San Jerónimo nos coloca esta bonita frase: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. Las narraciones evangélicas muestran al Nazareno
victorioso sobre la muerte. En este rostro de Cristo no solamente se queda allí clavado en la cruz, sino que resucita, da la victoria, la salvación al pueblo de Dios. Y el mandato del Señor es anunciar la buena noticia. Si queremos que los otros también vean, vislumbren el rostro de Cristo, es necesario anunciar el mensaje de salvación. Todos necesitamos un camino de fe, incluso los mismos apóstoles. Para ellos no fue fácil reconocer que era el Señor quien aparecía, quien se les revelaba. Y me gustan estas dos frases del Papa San Juan Pablo II. A Jesús no se le llega verdaderamente más que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el Evangelio. Cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir en qué etapa vamos. Y desde allí, desde la fe, encontrarnos con el Señor. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede desarrollarse el conocimiento auténtico, fiel y coherente. Es en la oración y en el silencio donde podemos contemplar el rostro de Cristo y donde podemos ver en qué lugar del camino vamos. Y el rostro de Cristo se nos puede aparecer de tres maneras, lo podemos ver de tres formas. El rostro de Cristo como hijo. Cristo tenía conciencia de su identidad de hijo de Dios. Sabía que Él era el Hijo de Dios, pero todo esto se dio a través de la maduración de su misma conciencia. El Papa nos dice que Él mismo conoce que es el Hijo de Dios, pero que no quiere decir esto que cuando Él nació ya sabe que Él es el Hijo de Dios. No, sino que necesita de una maduración para comenzar a comprender la vocación y el llamado y la misión a la que fue enviado a la tierra. Aparece en un segundo momento el rostro doliente. En la cruz, Cristo nos ofrece el testimonio del verdadero amor que ha sido capaz de entregarse para la salvación de toda la humanidad. Y no solamente nos quedamos en el rostro doliente, sino que vemos el rostro del resucitado. La Iglesia contempla el rostro de Cristo resucitado y lo vive en el presente, ahora, después incluso de 2000 años, sigue mostrando el rostro vivo de Cristo resucitado a todos los fieles. En el tercer capítulo, el Papa presenta el caminar con Cristo. El camino se va a centrar en el mismo Cristo. El programa, las directrices del caminar ya fue dada por el Señor. Necesitamos pues conocerlo, amarlo e imitarlo, para poder vivir de manera más plena la transformación de nuestra misma historia. Me parece hermoso descubrir que en nuestro caminar el Señor nos invita a descubrir, a reavivar nuestra fe y ver qué camino debemos seguir, qué camino debemos tomar para llegar a la plenitud, para llegar al cielo. El Papa nos coloca un tema que es muy importante y es la meta de todo cristiano, la santidad, como un don que debe ser acogido con compromiso. Todos los cristianos están llamados a la plenitud de la vida en el amor. Quien descubre el amor, el verdadero sentido del amor, descubre a Cristo. Además, cada una de las actividades pastorales que realice la Iglesia deben ser guiadas a la santidad. Los caminos para alcanzar la santidad son múltiples y esto depende de la vocación a la cual fuimos llamados. Pero a su vez, estos caminos son personales y exigen una pedagogía propia. Es necesario mirar nuestras vidas y pensar en qué punto del camino vamos, como ya lo decía, pero a la vez descubrir qué nos hace falta, qué necesitamos dejar, qué debemos emprender, qué metas debemos colocar para poder así llegar a la santidad. Pero la santidad no se puede comprender si no oramos. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Es necesario aprender a orar y pedirle al Señor esta gracia
porque en el diálogo con el Señor descubrimos también el sentido y el significado del amor. Las comunidades en las que vivimos, nuestro hogar, nuestra parroquia, nuestros vecinos, deben ser escuela de oración, donde se viva fielmente y ferviente el encuentro con el Señor. Y el Papa centra su principal atención diciendo que la vocación a la vida consagrada está obviamente centrada y está llamada a orar. La vocación no se puede encontrar de la noche a la mañana si no oramos. Y también en la oración se encuentra el sentido y el camino para llegar a la santidad. El Papa nos presenta estos tres elementos importantes dentro de nuestra vida. La Eucaristía dominical, porque debe ser una necesidad de todo bautizado y no solamente como un precepto que se debe cumplir. El cristiano debe anhelar el encuentro con el Señor, comulgar y hacer parte de esta comunión con Cristo a través de la Iglesia. La reconciliación. Necesitamos darle sentido al pecado dentro de nuestra cultura. Un peligro es normalizar todo y que no nos demos cuenta que estamos desviándonos del camino. El pecado lo que hace es destruir nuestra naturaleza. Y a través de la reconciliación también descubrimos la misericordia, el perdón del Señor, que como el Padre misericordioso nos espera con los brazos abiertos. La palabra de Dios. Necesitamos escucharla muy atentamente, acercarnos a ella, pero también debemos anunciarla al mundo. El centro de nuestra vida y para conocer al Señor, como ya lo hemos dicho, se centra en las Sagradas Escrituras. El cuarto y último tema que nos presenta el Santo Padre es testigos del amor. La comunión es fruto de la manifestación de aquel amor que surgiendo del corazón del Padre se derrama en nosotros. Nos damos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida y en la vida de la Iglesia ha sido porque el Padre ha derramado el amor sobre cada uno de nosotros. Y esa es una de las frases que resalta el Santo Padre. Aparece la espiritualidad de comunión, hacer de la Iglesia una casa y escuela de comunicación. Para vivir la espiritualidad y la comunión claro que necesitamos de la comunicación. Y es aquí donde estos dos elementos son muy importantes. El hermano como uno que me pertenece y quien necesita tener un espacio, pero no en algo egoísta, sino que cuando decimos que me pertenece es porque debo colocarme en los zapatos del otro, ser capaz de acompañarlo, de estar a su lado, de interrogarme y a su vez ver el rostro de Cristo en él. Hay que crear espacios de comunión, de comunicación y participación en todos los niveles de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque solamente allí se vive la verdadera espiritualidad. Y la comunión se da entre los pastores del pueblo de Dios, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas y el mismo pueblo de Dios. No podemos tener los pastores por un lado y el pueblo de Dios por otro. No, debemos buscar la unidad y la comunión entre ellos. Es importante ver que dentro de tantas personas que somos en el mundo, de este bello compartir la vida, aparecen diversidad de vocaciones. El Padre presenta una principal atención a la pastoral vocacional y hace un llamado a seguir orando al dueño de la mies por las vocaciones a la vida consagrada. Y a su vez coloca su mirada en la pastoral familiar porque sabe lo importante que son las familias para la sociedad, el gran aporte que tienen dentro de ellas. Y a su vez, la Iglesia está llamada a orientar para que los fieles descubran cuál es su propia vocación a la que han sido llamados. Quiero resaltar para ir finalizando algunos aspectos muy importantes que se nos presentan dentro de
este espacio de escucha, de espiritualidad y de comunión, el ecumenismo. Es saber que la unidad no se basa en nuestros esfuerzos. Podemos colocar 1000 palabras para decirle a los hermanos que necesitamos de la unidad, pero es la gracia de Dios la que nos va uniendo, porque Cristo quiere a su iglesia unida. La caridad. El cristiano es interpelado por cada una de las situaciones sociales que se presentan. No es posible comprender que un cristiano viva alejado de tantas realidades del mundo, sino que, a su vez, debe cuestionarse y colocar su granito de arena para ayudar a los que más lo necesitan. Y el reto actual, el reto que se fija el Papa, es defender la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Y de la misma manera, los derechos humanos de cada uno de los seres vivientes acá en la tierra. Qué importante es que coloquemos nuestra mirada ante los grandes retos que nos trae la sociedad y cada uno de los momentos que vivimos dentro de nuestras comunidades. En conclusión, y para ir finalizando, quiero destacar estos 4 elementos. El primero, necesitamos ponernos en camino. El Señor nos invita para que sigamos sus pasos. Mirar al futuro con esperanza, no asustarnos ante tantas realidades que pueden quitarnos la paz. Necesitamos ser portadores de la esperanza cristiana, caminar en la unidad. Qué bello que ahora el Papa Francisco ha invitado para que la Iglesia se una en este sínodo, pues podamos ver cómo podemos caminar en la unidad y seguir viviendo de cerca esta comunión con el cuerpo de Cristo. Y la apertura al diálogo, porque si queremos tener unidad, queremos ponernos en camino y mirar al futuro con esperanza, es necesario dialogar, es necesario escuchar, es necesario acoger a tantos hermanos que se han ido de la iglesia por una u otras situaciones, pero que esperan y un testimonio de cada uno de nosotros y a través de la iglesia esperan la acogida de Dios. Gracias por este espacio y por esta pequeña reflexión que hemos tenido en esta oportunidad mirando la carta apostólica de San Juan Pablo II al concluir el gran jubileo del año 2000. Bendiciones.